Muy buenos días. Abordado ya el tema de prorrateo del IVA, vamos a dar claridad al mismo frente a un ejercicio para que sea más práctico y de esa manera tener mayor claridad frente al tema. Entonces, el ejercicio menciona, una empresa presenta la siguiente información por el periodo marzo-abril teniendo en cuenta que la empresa tiene la obligación de presentar su IVA de manera bimestral. A continuación vamos a describir los ingresos que obtuvo la empresa por este bimestre. Vende bienes grabados el 1 de marzo por valor de 6 millones de pesos. Valor antes de IVA, que quiere decir que tendremos que calcular el IVA teniendo en cuenta para este ejercicio que el IVA que vamos a desarrollar es el IVA de la tarifa general, que para nuestro caso aplica del 16%. El 10 de marzo presta un servicio excluido por valor de 3 millones de pesos. Servicio excluido significa que no tiene IVA a cargo, o sea, está excluida del IVA, por lo tanto la tarifa es cero, o sea, no tiene tarifa, por lo tanto no se encuentra grabada. El 30 de marzo vende bienes grabados por valor de 5 millones de pesos. La venta de bienes grabados genera un IVA del 16%. Y el 15 de abril vende bienes exentos por valor de 4 millones de pesos. Los bienes exentos tienen una tarifa del 0%. Son bienes que están grabados, pero la tarifa del 0%. Así como tuvo unos ingresos, también incurrieron unos costos y unos gastos, que se escriben a continuación. Para este periodo incurre los siguientes costos y gastos. Paga arriendo por una bodega en donde realiza todas sus operaciones por 2.500.000 pesos más IVA. Aquí quiero hacer algo claridad porque fui tan enfático en ese ejercicio de haber dicho que se realizan todas sus operaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con ese IVA? Este IVA es el que vamos a prorratear. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar de esa bodega cuánta área, ejemplo, utilicé para mis bienes grabados, cuánta área para mis bienes exentos y cuánto para mis bienes excluidos. Entonces no sé cómo determinarlo, ¿sí? Y si lo hiciera, pues sería algo muy complicado, muy difícil. Entonces la ley me permite que yo pueda prorratear y determinar qué parte de ese IVA en el gasto o derivado de un gasto podré tomarme como descontable. Ahora, sus gastos de papelería son de 1.200.000 pesos, más la misma situación de la anterior. Es el IVA que debemos prorratear, porque no lo tengo identificado directamente. Bueno, también nos dice aquí la compra de materia prima para producir bienes exentos por valor de 1.500.000 pesos. Ya, la materia prima dice que es excluida. ¿Qué quiere decir? Pues no tiene IVA, entonces no me podré tomar nada como descontable. Ahí registraré nada más el gasto. Compra de materia prima para producir bienes grabados por 4 millones de pesos. Esta materia prima es exenta. Démonos cuenta, a pesar de que voy a generar bienes grabados, la materia prima que compré fue exenta. Tarifa es cero. Compra materia prima para producir bienes grabados por 2 millones de pesos. Este IVA que me genera esta compra de materia prima sí es identificable directamente. ¿Por qué? Porque es utilizada para bienes grabados. Entonces, esta me la puedo descontar directa. El IVA que me genera esta materia prima me lo puedo descontar directamente en mi IVA. Como un IVA descontable me lo puedo llevar directamente. ¿Sí? Démonos cuenta que en este caso sí lo puedo hacer. Caso diferente a lo que pasaba en el arriendo de la bodega. ¿Sí? Y por último le paga a su secretaria 900.000 pesos por nómina. Determine el IVA que debe pagar el contribuyente teniendo en cuenta la proporcionalidad, o sea, el prorrateo del IVA. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que determinar nuestros ingresos. Al determinar nuestros ingresos vamos a determinar cuánto es el porcentaje que podemos aplicar al IVA que estamos prorrateando. Entonces, aquí vamos. Venta, bienes y servicios grabados. 11 millones de pesos. ¿De dónde salieron estos ingresos de 11 millones de pesos? Démonos cuenta. Salieron de esto. De los 6 millones de pesos acá y de los 5 millones de pesos que utilizamos acá. Eso nos da los 11 millones de pesos grabados. Venta de bienes exentos. ¿Cuáles fueron? 4 millones de pesos. Venta de bienes exentos. Venta de bienes excluidos. Se excluye del IVA. 3 millones de pesos.
para un total de 18 millones de pesos. ¿Cómo determinamos la proporcionalidad de la participación que tiene estos, digamos, 11 millones frente a 18 millones? Estos 4 millones frente a 18 millones, estos 3 millones frente a los 18 millones. ¿Cómo lo determino? Hago una operación donde tomo los 11 millones y lo divido entre 18. En porcentaje me da 61%. Ahora, con respecto a los 4 millones, la misma situación. Cogemos 4 millones sobre el 18%, me da el 22%. Y los 3 millones de pesos también. 3 millones de pesos sobre 18 millones de pesos me da el 17%. Si yo sumo estos tres, esto me va a dar, hacemos la suma aquí, me da un 100%. Démonos cuenta acá, nos da un 100%. ¿Sí? Quiere decir que mi proporcionalidad está bien realizada. Ahora, ¿qué me dice la norma? Que yo me podré descontar aquello que sea relacionado a mis ventas que grabadas, así que exentas. ¿Exentas por qué? Porque son los bienes que están grabados pero a una tarifa cero. O sea, yo a mis IVAs que estoy llevando en la parte transitoria le aplicaré un 83%. Hasta ahí claro el tema. Ahora, desarrollo la parte de mis ingresos. Voy a mirar la parte de mis costos y gastos, como lo tenemos aquí estipulado. Entonces, comencemos con la parte de pagar arriendo por una bodega en donde se realizan todas las operaciones de 2.500.000 pesos más IVA. El IVA de 2.500.000 pesos, ¿cuánto es? 2.500.000 por el 16% me da 400.000 pesos. No miremos todavía esta parte, señores. Esto ya no lo miremos, para que no se me vayan a confundir. 400.000 pesos. ¿Qué pasa? Lo llevo a una cuenta que se llama IVA transitorio. ¿Por qué? Porque es que el arriendo posiblemente yo lo pagué a comienzos del mes. Entonces no sé cuánto va a ser la proporcionalidad porque yo estos valores de arriba los determino cuando es, a final del periodo. ¿Sí? Entonces lo llevo, yo siempre digo, es como llevarlo a una bolsita y estar metiendo allá todo el IVA transitorio. Lo meto en una bolsita. Llega a final del periodo, determino mi proporcionalidad de mis ingresos grabados, exentos, excluidos, y el porcentaje se lo comienzo a aplicar. O sea, ahí es cuando yo digo, bueno, lo que tengo en esa bolsita, determino cuánto me puedo deducir y cuánto tengo que llevar como mayor valor de los bienes o mayor valor del costo o gasto. Entonces, arriendo de bodega, el IVA, 400.000 pesos. Gastos de papelería que son por 1.200.000, el IVA de 1.200.000 son 192.000 pesos. Correcto. Ahora, dijimos que compra materia prima para producir bienes exentos, fue una materia prima excluida, no tendría IVA, entonces no tendré que hacer ningún registro en el IVA. Con respecto a la exenta, materia prima compra exenta para producir bienes grabados, entonces por eso no tendré que hacer ningún registro de IVA porque la materia prima exenta, el IVA es cero, entonces no tendré que hacer ningún registro. Ahora, compra materia prima para producir bienes grabados por 2 millones de pesos, más IVA. Esto sí tiene IVA, pero este no lo voy a llevar al transitorio. ¿Por qué razón? Lo que les decía, es directamente identificable, ¿sí? ¿Qué pasaba con esos anteriores? Si yo quisiera llevarlos así directamente, entonces tendría que ser, digamos, en el caso de la papelería, decirle a la secretaria, venga, hágame un favor, llame y cómpreme 2 resmas de papel nada más para enviar carta a los clientes que me compran los bienes exentos. Compre 50 resmas para expedirles documentación a los clientes que compran bienes excluidos. Sería algo muy, muy complicado. O veámoslo en otro aspecto, con los servicios de vigilancia. Entonces, ¿será que yo tengo un vigilante para que me cuide mis bienes exentos, para que me cuide mis bienes excluidos y para que me cuide mis bienes grabados? No, yo pago un grupo y ya es cuando yo aplico este sistema que es el prorrateo para determinar cuánto me puedo descontar. Porque son gastos comunes. Pero en el caso que estamos determinando aquí de la materia prima, de 2 millones de pesos, sabemos que para qué fue utilizada esa materia prima.
Ah, para producir bienes grabados. Ah, listo. Entonces ese IVA que me genera, sí me lo podré descontar directamente. O sea, no pasará por un IVA transitorio, sino que pasará directamente al impuesto descontable. A la cuenta del IVA descontable. Qué pena. Entonces, ya tenemos estos aspectos, ¿no es cierto? Pero bueno, me dice la normación se puede llevar todo esto. ¿Por qué? Porque el arriendo de la bodega lo utilizó tanto para qué? Para bienes grabados, bienes exentos y bienes excluidos. Mi amigo, aplique la proporcionalidad, listo. Yo ya la tengo aquí aplicada, que me dio el 83% que me puedo comenzar a descontar, que es la sumatoria de estos dos, ¿no es cierto? Bienes grabados y exentos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Llega el fin del periodo. Listo, tengo allá en mi cuentica todo esto que son 592.000 pesos en mi cuenta de IVA transitorio. ¿Tengo que cancelar esa cuenta de IVA transitorio? Claro. ¿Cómo? Para definir cuánto es la parte descontable. Entonces, ¿qué hago? Le aplico a este valor el porcentaje que me dio para el prorrateo, el 83%. Lo mismo lo hago con los gastos de papelería. Y este total es el que me puedo descontar. Entonces, ¿qué pasará en mi cuenta? Esa es una cuenta, el IVA transitorio es una cuenta que estoy registrando. Estos valores los registré naturaleza débito. A pesar de que es una cuenta, es una 2408, la registro por el débito, ¿no es cierto? A cancelarla, ¿cómo la cancelo? La cancelo la totalidad, la saco y paso a la 2408 descontable directamente este valor. ¿Y lo otro me va a quedar allá? No, lo otro también tengo que sacarlo de esa cuenta para que esta me quede en ceros. Y lo llevaré como un IVA mayor valor del costo o gasto. ¿Sí? O sea, será mayor valor del arriendo, será mayor valor de la papelería. Entonces lo saco. De tal manera que al final del periodo esta cuenta me quede en ceros. ¿Sí? Entonces, demos cuenta que de 400.000 pesos nada más me puedo descontar 332.000 pesos y que 68.000 pesos se miran para el gasto. Y así pasará con los gastos de papelería. Hasta aquí ya hicimos nuestra liquidación. Terminamos. Ahora, ¿cuánto IVA descontable me podré, para la redundancia, me podré descontar al respecto? A ver, el de la materia prima de los productos grabados, que eran ¿cuáles? Que dijimos que eran directos de los 2 millones de pesos, gasto directo, corresponde a qué? A 320.000 pesos, ¿no es cierto? Y el del prorrateo. ¿Prorrateo cuánto tenemos? Aquí lo tengo mal direccionado. Este valor, ¿no es cierto? O sea, 491.360. O sea, mi IVA descontable serán 811.360, que es la sumatoria de estos dos. Ahora, mi liquidación de IVA, ¿cómo va a quedar? ¿Cuánto fue el IVA que yo generé en mis ventas? ¿De dónde sacar ese valor? De esa parte superior. De tomar los 11 millones que eran las ventas de bienes grabados, aplicar el 16%. ¿Por qué? Porque los bienes exentos, la tarifa es ¿cuál? 0%. Entonces a los 11 millones yo les aplico el 16% y esto me da 1.760.000. Y le resto el IVA descontable. 811.360, que donde salió, ya sabemos que de la materia prima para productos grabados, que tenía IVA de 320.000 pesos, y de lo del prorrateo, que da 491.360. Esos valores los resto, ¿sí? 1.760.000 menos 811.360 me da un IVA a pagar de 948.640. Este es el manejo que se le da en un pequeño ejercicio al prorrateo del IVA. Obviamente, en un caso real veremos una combinación o un volumen mayor de operaciones. Pero esta es la esencia del prorrateo del IVA. Espero que haya sido muy fructífero este ejercicio y que tengan la oportunidad de analizarlo y desarrollarlos cada uno por su parte para tener mayor entendimiento al respecto. Muchas gracias y no siendo más, pues me despido, muchachos. Que estén muy bien.